Funciones de fechas. Las funciones de fechas se encuentran en la ficha fórmula, opción fecha y hora, y podemos ver las funciones que hay en dicha categoría. Vamos a trabajar una de las más comunes. Trabajamos la función fecha día. Esto va a ser igual a la función día desde el número de la fecha, o sea el serie de la fecha. Le damos enter y esa función me va a extraer el día de mi fecha. Lo mismo hacemos para mes, el número de serie de fecha, y esa función me va a extraer el mes de esa fecha. La función año me va a extraer el año de mi fecha. La función DIAslab es una función que calcula desde una fecha inicial hasta una fecha final los días laborables. Esto no incluye sábados y domingos. La función Días360 es una función que toma como referencia la fecha inicial como su primer argumento y la fecha final como su segundo argumento para calcular los años que tienen 360 días. Esto se utiliza para cálculos financieros. Vamos a trabajar con la función SIFECHA. La función SIFECHA es una función que no aparece en las categorías o como función de la categoría de Excel fecha, sino que es una función que se encuentra oculta, pero es bastante útil. Su sintaxis es fecha inicial, fecha final y el indicador Y, que significa years, de años. Esta función lo que va a calcular entre la fecha inicial y la fecha final la cantidad de años transcurridos. La función SIFECHA es una función que toma como referencia la fecha inicial, la fecha final como segundo argumento y el indicador M. Ese indicador significa month, de meses. Por lo tanto, esta función me va a calcular la cantidad de meses transcurridos desde una fecha inicial a una final. SIFECHA D. Esta es una función que me permite a mí calcular la cantidad de días totales que han transcurrido desde una fecha inicial a una fecha final. Sería fecha inicial como primer argumento, fecha final como segundo argumento y el indicador D de days, que significa días, o sea, vamos a calcular los días totales entre dos fechas. Ahora vamos a hacer una más curiosa e interesante. Vamos a calcular la cantidad de meses sin considerar los años enteros transcurridos que han pasado de una fecha a la otra. Esto es de la siguiente manera: SIFECHA toma como referencia, como primer argumento, la fecha inicial y la fecha final como segundo argumento. El indicador es year, month o IM. Les repito, este calcula la cantidad de meses totales sin considerar los años completos transcurridos. O sea que desde el mes 2 al mes 3 ha pasado un solo mes. Su resultado es 1.
si fecha, fecha inicial como primer argumento, fecha final como segundo argumento, y su indicador es MD. Esta función va a calcular los días transcurridos de una fecha inicial a una fecha final sin considerar los meses ni los años totales transcurridos. Por lo tanto, desde el día 1 al día 2 ha pasado un solo día y por lo tanto su resultado es 1. ¿Para qué me sirven estas funciones que les estoy señalando acá? Pues yo ya podría decir que desde la fecha inicial a la fecha final han pasado un año, un mes y un día hasta la fecha final.